Buenos días hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios y vamos a estar estudiando la omnisciencia. Pero antes de pasar al sermón vamos a leer, como hacemos todos los domingos, una porción de un salmo. En este caso vamos a leer el salmo, los primeros 6 versículos del Salmo 139. Y la palabra dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Qué belleza de salmo, entender que Él nos conoce, que aún a la distancia nos lee el pensamiento, que nuestros trajines y nuestros caminos le son familiares, que aún no nos llega la palabra a la boca cuando Él la sabe toda, y que su protección nos envuelve por completo y nos cubre con la palma de su mano. El conocimiento del Señor sobre nuestra vida está directamente relacionado con la protección que Él nos da como hijos suyos, como elegidos, como llamados por Él. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy durante este sermón. Pero antes de que continuemos, vamos a pensar un poquito en lo que hemos estado reflexionando las semanas anteriores. Y bueno, discúlpame, vamos a orar, a comenzar orando y poniendo este tiempo delante del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti, Señor, conociéndote, entendiéndote, yendo a tu palabra, Señor, a ser confrontados, a ser retados, Padre, y a ser, Señor, moldeados a tu imagen, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te ponemos, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, cada aspecto de nuestro ser delante de ti hoy, Señor. Te pedimos que quites cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda estar desviándonos, Señor, de estar concentrados en tu palabra y de estar, Señor, entendiéndote y conociéndote. Quita, Padre, cualquier cosa que sea un estorbo hoy y permítenos entenderte, rendirnos y recibir tu palabra, Señor, para que seamos moldeados como tú quieres moldearnos. Te damos el honor, te damos la gloria y te damos las gracias, Padre, por tanto amor y tanta misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como les dije hace un momento, hoy vamos a continuar estudiando los atributos de Dios, en este caso la omnisciencia de Dios, que es el segundo atributo de Dios que comienza con esa palabra omni, que significa básicamente todo. La semana pasada estudiamos la omnipresencia de Dios y vimos cómo Él está presente en cada lugar de su creación, como nada, absolutamente nada puede escapar de su vista. Y hoy vamos a estudiar la omnipresencia de Dios y de nuevo vamos a ver cómo este atributo tiene implicaciones que van muchísimo más allá de lo que uno suele pensar cuando piensa en que Dios lo sabe todo. Va muchísimo más allá de lo que nosotros entendemos cuando decimos esa frase, Dios lo sabe todo, pero las consecuencias y las implicaciones que eso tiene para la raza humana y para nosotros como iglesia son tremendas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Como hemos estado haciendo las semanas anteriores, hoy básicamente vamos a dividir el sermón en 3 partes. El significado, por un lado, del atributo, las consecuencias del atributo para la humanidad y las implicaciones de ese atributo, de la omnisciencia de Dios para nosotros como iglesia. Y vamos a comenzar con el primer punto, que es el significado. Básicamente, decir que Dios es omnisciente significa que Él posee todo el conocimiento de todas las cosas, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y ese conocimiento ha estado en la mente de Dios por toda la eternidad. Él conoce cada aspecto
de su creación, cómo funciona todo y cuándo cada cosa dejará de funcionar. Él ve la realidad de cada persona, en cada ocasión. No hay ningún concepto erróneo en su mente. Nunca interpreta mal una situación. Él conoce las intenciones de cada corazón. No importa cuán complejo sea algo. Él conoce cada pequeño detalle. Sabe de antemano cómo funciona, sabe de antemano cómo va a terminar cada situación. Podemos decir que su conocimiento es perfecto e infinito, tanto en tiempo como en espacio. Y permítanme que lea algunos versículos, algunos pasajes, unos pocos pasajes para que entendamos un poco más y podamos ver un poco cómo es esta realidad. ¿Qué significa esto de que Dios es omnisciente? Vamos a leer en el Salmo 147, el versículo 5. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. Vamos a Isaías 42:9. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Isaías 46:9 al 10. Recuerdan las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Hermanos, hermanas, dicho en pocas palabras, Dios no puede aprender nada porque Él ya lo sabe todo. No hay absolutamente un detalle de su creación que Él no conozca. No hay un pensamiento que Él no conozca. No hay absolutamente nada en su creación que Él no conozca desde el principio de los tiempos. No hay nada que Él no conozca desde la eternidad. Fíjense lo que dice Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? La respuesta a todas esas preguntas es evidente. Nadie. No hay nadie que se compare con Él. No hay nadie que conozca lo que Él conoce. No hay nadie que pueda decirle al Señor lo que tiene que hacer o que pueda enseñarle algo. Y con este concepto en mente vamos a ver las consecuencias de esa omnisciencia para la humanidad. Lo primero que debería venir a nuestra mente cuando pensamos que Dios es omnisciente, que Dios sabe cada detalle, que conoce cada detalle operativo, funcional, cada plan, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, que Dios conoce absolutamente todo. Lo primero que debería venir a nuestra mente cuando pensamos en esa omnisciencia de Dios es que un conocimiento como ese, tan perfecto e infinito, debe tener consecuencias, por un lado sorprendentes, pero a la vez aterradoras para toda la creación. No hay nada que escape al conocimiento del Creador soberano del universo, porque tenemos que juntar esto con la soberanía y con el resto de los atributos. Este Dios que lo sabe todo también es el soberano. Nada escapa al conocimiento del Creador soberano del universo, así que podemos estar seguros de que en realidad no existen ni las consecuencias, ni las coincidencias, ni la suerte. Todo, absolutamente todo, está diseñado y controlado de antemano, de acuerdo al perfecto conocimiento de nuestro santo, santo, santo Dios. Ahora, cuando pensamos que nosotros como humanos somos las únicas criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, debemos darnos cuenta de que esas consecuencias que para la creación son maravillosas y aterradoras, para nosotros son muchísimo mayores, porque Dios espera de nosotros como seres humanos cosas que no espera del resto de su creación. Él no creó ni siquiera a los ángeles a su imagen y semejanza. La expectativa de Dios con el ser humano es muy diferente a la expectativa que tiene con el resto de la creación. Teniendo un conocimiento perfecto e infinito, Dios no necesita aprender absolutamente nada de nosotros o sobre nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer o pensar que sea desconocido para Él. Nada lo puede tomar por sorpresa. En realidad Él sabe todas las cosas por adelantado. Sabe lo que diremos, sabe lo que pensaremos antes de que lo digamos o antes de que lo pensemos. Él conoce de antemano nuestros defectos, nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Incluso sabe las pruebas por las que vamos
a pasar, sabe cada situación de nuestra vida, sabe cada problema, cada aflicción, cada sufrimiento, sabe cuántos días vamos a vivir, pero también cómo vamos y cuándo vamos a morir. Fíjense lo que dice Proverbios 5:21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Ahora, permítanme que lea también nuevamente los primeros 4 versículos del Salmo 139, que lo leímos al principio del sermón. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Ahora vamos a Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén, se está refiriendo a Jesús, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y fíjense lo que dice Isaías 48:3. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé, yo mismo las di a conocer, actué de repente y se hicieron realidad. Amados hermanos, como vemos, no existe un solo ser humano que pueda engañar al Señor con sus acciones externas, con su manera de actuar, que pueda aparentar algo y engañar a Dios, porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros, Él sabe lo que hay en el corazón, Él sabe lo que hay en la mente de cada persona. En pocas palabras, Dios sabe todo acerca de cada ser humano, desde la eternidad, pero no porque tenga que mirar al futuro para ver lo que ellos van a hacer, sino porque diseñó a cada persona con un propósito en mente, y el curso del destino de cada quien también es parte de ese diseño. Permítanme que lea nuevamente Isaías 48:3. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé. Yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. Pensando en esto, vamos a ir al tercer aspecto del sermón, que es las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones que la omnisciencia de Dios tiene para nosotros como iglesia, para nosotros como pueblo de Dios? Ya vimos las consecuencias que tiene para la raza humana, para la humanidad entera, pero vamos a ver cuáles son las implicaciones ahora que esto tiene para nosotros como discípulos de Cristo. Y la primera pregunta que debemos hacernos como cristianos, a la luz de esta realidad, a la luz de la omnisciencia de Dios, es cómo debemos ver nuestra vida y nuestro servicio al Señor, sabiendo que no hay nada sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro que Dios no conozca de antemano. No hay nada, permítanme que repita esto, no hay nada sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro que Dios no conozca de antemano. Me gustaría leerles algunos versículos brevemente, no podemos profundizar en ellos, pero quisiera compartir brevemente con ustedes 4 pasajes que muestran hasta qué punto debemos responder con temor, con humildad, pero también con profundo gozo frente a la omnisciencia de Dios. Vamos primero con Efesios capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Como ya dije, no es el propósito de este sermón hacer un análisis profundo de estos versículos. De hecho, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero me gustaría volver a citar solo 3 frases de este pasaje. Y por favor presten mucha atención a lo que voy a leer. La primera: Dios nos ha bendecido en los reinos celestiales, en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. En segundo lugar, Él nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y en tercer lugar, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad.
Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y irreprochables delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos a través de Jesucristo. Ahora déjenme preguntarles, ¿no se sienten a la vez increíblemente afortunados como cristianos, pero completamente humillados a la luz de estas verdades, a la luz de estas declaraciones? Hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de nuestros méritos, no se trata de lo que nosotros hicimos para llegar a estar delante de Él, no se trata de lo que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios. Sabiendo Él quiénes somos nosotros, conociendo Él cada pensamiento, cada intención del corazón, sabiendo todo lo que hemos hecho en el pasado, todo lo que haremos en el futuro, conociendo a la perfección nuestras rebeldías, nuestras transgresiones, cada pecado. Aún así, nos ha bendecido en los reinos con toda bendición espiritual. Nos eligió en Él antes de la creación del mundo, sabiendo lo que somos y lo que íbamos a hacer, y nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos, aún sabiendo quiénes somos. Hermanos, qué fortuna y qué privilegio, pero a la vez cuán humildes debemos sentirnos delante de esta realidad. Vamos ahora a Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Una vez más, permítanme citar algunas frases claves de este pasaje. En primer lugar, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien para los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. En segundo lugar, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Y en tercer lugar, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Hermanos, pueden ver que su omnisciencia es literalmente una garantía. Conociéndonos, sabiendo quiénes somos, sabiendo cada detalle de nosotros, conociendo nuestra intimidad, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, conociendo todo de nosotros y habiendo hecho lo que hizo. Eso es una garantía de que no importa lo que Dios permite y ordene en nuestra vida, todas las cosas, incluidos el dolor y el sufrimiento, tienen el propósito de conformarnos a la imagen de Jesús. Y les pregunto, ¿pueden pensar en una mejor razón para hallar paz y para encontrar propósito en esta vida, incluso en los tiempos de problemas, en los tiempos de aflicción? ¿Pueden pensar en una mejor razón para decir, alabado sea Señor, aquí estoy, quiero servirte? Vamos ahora a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Fíjense lo que dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Permítanme nuevamente citar un par de frases. La palabra de Dios penetra como una espada de dos filos, hasta dividir el alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En segundo lugar, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Ven de qué se trata esto? Aunque Dios ya sabe, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía lo que hay dentro de nosotros. Sabe, conoce nuestro pecado, conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Aún así nos dio su santa palabra
para hacer visible a nuestros ojos lo que hay dentro de nuestro corazón pecaminoso y confrontar nuestra maldad con su perfecta y santa voluntad. Cuando Dios nos dejó ver nuestro pecado, nos obligó a temerle, pero también nos permitió descansar en su gracia y confiar en que el Espíritu Santo nos cambiaría de adentro hacia afuera. Siendo nosotros quienes somos, no podíamos ver nuestro pecado. Nosotros nunca llegaremos a conocernos como Dios nos conoce, pero conociéndonos Él como nos conoce, nos dio su palabra para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a ver hacia adentro y ver nuestro pecado. Y al ver nuestro pecado, temerle, arrepentirnos. ¿No es maravilloso esto? ¿No es un regalo demasiado hermoso? A veces nos quejamos y decimos, pero es que la ley, pero es que... Y pensamos que las cosas que Dios ha revelado son difíciles de seguir y son complicadas. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar que lo que Él reveló en su palabra, lo reveló para mostrarnos lo que Él sabe de nosotros que nosotros mismos no sabemos? Pensemos en eso. Vamos ahora a Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y más adelante dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que Él sabe que necesitamos serán añadidas, serán dadas como una añadidura. Por último, pero no menos importante, aquí vemos que no importa cuán dura, cuán difícil pueda resultar nuestra vida, cuán difícil pueda ser un episodio, cuán difícil o cuán duro pueda ser una enfermedad, cuán duro pueda ser el sufrimiento, cuán complicada pueda ser la situación que estemos viviendo en este momento en el mundo. Dios ya sabe lo que realmente nosotros necesitamos y nos sostiene como discípulos, como cristianos, para poder cumplir los propósitos que Él tiene con nosotros en medio de este mundo caído. Busquen primeramente mi reino y mi justicia y todas esas cosas serán añadidas, pero búsquenme primero a mí. Como hemos visto hoy, hermanos, para nosotros como discípulos de Cristo, como cristianos, la omnisciencia de Dios no puede ser otra cosa que una buena noticia. Por un lado, entender que Dios sabe lo que hay dentro de nosotros debe hacernos temblar, debe hacernos temer en su presencia, lo que es necesario, es bueno si queremos ser transformados a la imagen de Jesús y llevar una vida que honre a nuestro Señor. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, por otro lado, también nos recuerda que hemos sido elegidos, salvados y llamados por el Dios omnisciente que conoce nuestros más profundos secretos, que escucha nuestras mentiras y nuestras malas palabras antes de que las digamos, que ve nuestros pensamientos pecaminosos como en una película de alta definición, el Dios que conoce nuestra maldad en detalle y que llevó nuestras rebeliones en su cuerpo, clavando nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos imputó la justicia divina, su propia justicia, la justicia que nosotros no podíamos alcanzar. Y lo hizo aun cuando no lo merecíamos. Y la pregunta que quisiera invitarlos a hacerse, y la pregunta que debemos hacernos a la luz de la omnisciencia de Dios, entendiendo que Él, sabiendo quiénes somos, conociendo nuestro corazón, conociendo nuestro pecado, entendiendo a la perfección cada acción, entendiendo y teniendo el conocimiento completo de la creación, sabiendo las cosas que hemos hecho y las que vamos a hacer, habiéndonos visto pecar una y otra vez, habiendo recibido nuestro rechazo, aún así decidió hacer lo que hizo en la cruz. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo vamos a responder ante esto? ¿Cómo vamos a responder ante la omnisciencia de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros deseos y nuestros planes a ese Dios soberano, santo, omnipresente y omnisciente, que compró nuestra libertad con su sangre y nos llamó a ser sus hijos, aunque sabía que no éramos dignos de tan hermoso y tan maravilloso regalo? Los invito a que meditemos en esto, a que vayamos a estos pasajes nuevamente y a que nos tomemos el tiempo para meditar en cuán maravilloso
Es el regalo que Él nos ha dado a través de la cruz, sabiendo que Él conoce perfectamente quiénes somos, mucho mejor de lo que lo sabemos nosotros. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque en medio de nuestro pecado, Señor, tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer. Y aun cuando éramos ciegos a nuestra propia realidad, aun cuando nosotros mismos no llegábamos a conocernos, tú, Señor, nos diste tu palabra para que nos conociéramos. Tú nos mostraste a través de tu ley, Señor, nuestro corazón. Nos mostraste nuestro pecado, nos confrontaste con nuestra maldad y habiéndonos mostrado esto, Señor, nos pusiste la cruz delante. Nos bañaste, Señor, con tu sangre. Nos diste el perdón que nosotros no podíamos conseguir. Nos imputaste con la justicia, tu justicia, esa justicia que nosotros no podíamos alcanzar, Señor. Te damos el honor y la gloria, Padre, y te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ayudes a caminar, Señor, cada día entendiendo, Padre, en profundidad nuestro pecado, nuestras transgresiones, entendiendo quiénes somos y siendo transformados en el poder de tu Espíritu Santo para que, Señor, cada día seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, para que cada día, Señor, ese propósito que dices, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien y que estamos siendo moldeados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que eso sea una realidad en nuestra vida, Señor. Te damos el honor y la gloria y ponemos, Señor, esta semana delante de ti pidiéndote que nos ayudes, Señor, a volver a estos pasajes, a meditar en ellos y Señor, que esto que hemos visto hoy no sea sencillamente algo que se quede acá en nuestra mente, que esto sea algo, Señor, que nos lleve a meditar profundamente en tu ser, en tu verdad, confronte profundamente nuestra realidad, Señor, y nos lleve, Padre, por el camino de la obediencia y nos lleve por el camino de la transformación a la imagen de Cristo y nos lleve, Señor, a ser esos representantes que tú deseas que nosotros seamos, Señor. Esos cristianos, esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria y te alabamos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.